Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, a la vista de que os está costando tantísimo trabajo el passé composé, pues me he animado a haceros este vídeo a ver si así pues solventamos las dudas, ¿vale? Bueno, vamos a empezar por el principio. ¿De qué se trata? Que es pues el passé composé, es un tiempo pasado, es decir, lo vamos a utilizar para hablar de las acciones que empiezan y terminan en el pasado. Y tenemos que decir también que se trata de un tiempo compuesto. Esto quiere decir que tiene una parte formada por un auxiliar y una segunda parte formada por un participio pasado. ¿Cómo vamos a formar el passé composé? Es decir, ¿cuál es su estructura? Bien, pues tenemos un sujeto, como en todas las formas verbales, un verbo auxiliar y un participio pasado. Yo para la formación del passé composé os recomiendo que sigáis 3 pasos, ¿de acuerdo? Que ahora vamos a ver cuáles son estos pasos y vamos a verlos poco a poco. Primeramente, la elección del auxiliar, seguido de qué participio pasado, cómo lo vamos a formar y para terminar, si tenemos o no tenemos que hacer concordancia. Paso número 1. Elección del auxiliar. Tenemos que elegir entre avoir y être. Con avoir os he puesto aquí en azulito todos los verbos. A todos los verbos habría que ponerle un pequeño asterisco y este asterisco son los verbos que formarían su passé composé con el verbo être. Pero en un principio los verbos en general, por ejemplo manger, regarder, finir, connaître, van a ir con el auxiliar avoir, ¿vale? Entonces, ¿cuáles van a ir con el auxiliar être? Pues unos verbos que son un poco más especiales. Entre ellos encontramos, por un lado, los verbos pronominales, y os he puesto aquí algunos ejemplos: se lever, levantarse, s'habiller, vestirse, se maquiller, maquillarse, y una lista de 14 verbos que tenéis en la ficha que tenéis en la web, y si no, pues os he puesto aquí esta imagen de la famosa imagen de la casita, ¿vale? Vale. Segundo paso, ya tenemos por un lado el primer paso, ya lo tenemos claro, que sería la elección del auxiliar entre être o avoir. El segundo paso sería la terminación del participio pasado. ¿Cómo formamos este participio pasado? Bueno, pues tenemos por un lado lo que yo he llamado aquí verbos regulares y os he puesto la terminación er e ir. Os pongo el ejemplo para que lo veáis más claro. Manger, que veis que acaba en er, formaría su participio pasado, manger, en e con acento. Es decir, de una er pasamos a una e con acento. Vemos un segundo ejemplo con el otro grupo, finir, que acaban en ir, forman su participio pasado, fini, sin r final, es decir, solamente una i. Pasamos de ir a i, sin acento. Y os he puesto aquí, entre paréntesis, no todos, es decir, de los de ir, no todos. ¿Por qué no todos? Pues porque hay un grupo de los verbos que terminan en ir, por ejemplo, el verbo venir, que significa venir, cuyo participio pasado termina en u. No os preocupéis porque, como os he puesto aquí, para otras terminaciones tenéis la ficha que tenéis en la web, ¿de acuerdo? Tercer paso, la concordancia. ¿Hay que hacer o no hay que hacer concordancia? Bueno, pues primeramente vamos a definir qué es la concordancia y qué hace la concordancia. La concordancia, ¿qué es lo que es? Pues significa que tenemos que indicar si el sujeto de la frase es femenino o es plural. Es decir, que un sujeto puede ser masculino, puede ser plural, puede ser masculino y plural, masculino singular, femenino plural, etc. Y esto tendremos que indicarlo, es decir, las características de género y de número del sujeto las tenemos que indicar sobre el participio pasado. Para muestra, un botón, creo que se entiende mucho más fácil con un ejemplo. Os he puesto aquí concordancia de género. Pues a la concordancia de género le añadimos una e. Y os pongo aquí el ejemplo, el verbo partir, que significa irse. Os lo pongo en participio pasado, partir. Como hemos visto, la r desaparece en participio pasado. Y le añadimos una e al final, que indica que el sujeto de esta frase es femenino. En el caso de que queramos decir que el número, es decir, que se trata de plural el sujeto, añadiríamos una s, partir. Tenemos el participio pasado, partir, y con esta s que tenemos aquí de color rojo, indicamos que el sujeto es plural, ¿de acuerdo?
Vamos a ver un ejemplo un poco más completo. Elles, femenino y plural, ¿de acuerdo? Elles sont parties. Y veis que he puesto una E que implica que se trata de un sujeto femenino y una S que implica que se trata de un sujeto plural. ¿De acuerdo? Pues esta concordancia en sujeto, en género y en número, que se va a hacer sobre el participio pasado, como ya hemos visto con la E y con la S, se va a hacer de momento única y exclusivamente con el auxiliar être. Hasta aquí todo bien, es decir, los verbos que forman el passé composé con el verbo être, es decir, los 14 verbos de la famosa lista y los verbos pronominales, harán una concordancia con del sujeto en género y en número. ¿De acuerdo? Yo os he puesto aquí abajo. ¿Y con avoir? ¿La hacemos? Bueno, pues de momento no la vamos a hacer. No vamos a entrar en mayores honduras. Sí que os digo que según las circunstancias hay que hacerla, pero de momento a lo que a nosotros nos interesa es que solamente la vamos a hacer con el verbo être. Es decir, concordancia con être, sí. Concordancia con avoir, no. Os he puesto aquí una serie de ejemplos. Os he puesto el verbo manger y la persona tú, el sujeto tú. Vale, no vamos a hacernos preguntas. ¿Qué auxiliar llevaría el verbo manger? ¿Es pronominal? No. ¿Es de la lista de los 14? No. Por tanto, su auxiliar va a ser avoir. Paso número 1, completado. Paso número 2, participio pasado. ¿Qué participio pasado le vamos a poner? Bueno, pues vemos que termina en ER. Nos venimos aquí. Los que terminan en ER hacen su participio pasado en E con acento. El paso número 2, completado. Paso número 3, concordancia. ¿Tiene concordancia? Pues al ser un auxiliar avoir, no tiene concordancia. Y ya lo tenemos aquí. Tu as mangé. Segundo ejemplo. Il, en plural, entrer. Es el verbo entrar, ¿de acuerdo? Vale, le preguntamos al verbo, hola verbo, ¿eres un verbo pronominal? No. ¿Eres un verbo de la lista de los 14? Sí. Ah, pues entonces, auxiliar être. Paso número 1 completado. Paso número 2, el participio pasado. Termina en R de manera que su terminación es E con acento, E con tilde. Paso número 2 completado. Paso número 3, haces concordancia. ¿Qué auxiliar tiene el verbo? El verbo tiene el auxiliar être. Pues entonces sí que hacemos la concordancia. Y lo vemos aquí abajo. Il, en plural, son entrés. Y lo indicamos con una S de plural al final del verbo. Vale. Una cosa que sí que me gustaría profundizar un poco más, que creo que no se ha profundizado lo suficiente en lo que llevamos de vídeo, son los verbos pronominales. Ya sabéis que son verbos que vamos a considerar un poco especiales y que hacen su passé composé con el verbo être, como ya os he indicado. Vale, ¿qué me interesa a mí de los verbos pronominales? Pues por un lado, veis el infinitivo, se maquiller, que es el ejemplo que hemos cogido para explicar la actividad. La partícula del verbo pronominal va adelante. En español la encontraríamos detrás. Se maquiller, su traducción sería maquillarse. ¿Con esto qué quiero decir? Pues quiero decir que encontramos verbos pronominales tanto en español como en francés. Así que no os asustéis, que no es nada raro, ¿vale? Os he puesto aquí los verbos en presente. El verbo maquiller, se maquiller en presente. Vamos a coger la primera persona. Je me maquille. Si nos centramos solamente en la parte maquille, veis las terminaciones son normales del primer grupo. La primera conjugación de los verbos en francés, ¿vale? Hasta aquí todo normal. Si nos vamos a la primera parte, me, te, se, nous, vous y se. Esta es la partícula de pronominalidad, es decir, con esta partícula se indica que el verbo es pronominal, ¿de acuerdo? No os asustéis, vuelvo a lo mismo porque estas partículas también las encontramos en español. Yo me maquillo, tú te maquillas, ¿de acuerdo? Es muy paralelo al verbo en español. Este verbo que tenemos aquí en presente lo vamos a ver ahora en passé composé. Ya hemos dicho que ya sabemos que al ser un verbo pronominal lo forma con el verbo auxiliar être. A ver, ahora. Muy bien, y aquí tenemos el ejemplo. Je me suis maquillée. Nos vamos a ir mejor a la persona ellas,
o ella en singular, me da igual, para que veáis el tema de la concordancia. El sujeto femenino, ¿de acuerdo? C'est la partícula del verbo pronominal, verbo être. Y finalmente maquiller, con su participio pasado, con acento, al que le hemos añadido la concordancia del femenino, que sería una E. ¿De acuerdo? Si os estáis preguntando por qué aquí aparece esta apóstrofe, bueno, pues esta apóstrofe aparece porque la siguiente palabra está empezando por vocal. No os preocupéis que ya ahondaremos en este aspecto en otro momento, no es algo vital para que entendáis el passé composé, ¿de acuerdo? Bueno, finalmente aquí os he puesto 3 ejemplos, ya una vez dada la explicación 100%, os pongo estos 3 ejemplos pues para que veáis la diferencia entre 3 distintos tipos de passé composé. Tenemos el primero, j'ai fini mes devoirs, un verbo cuyo auxiliar es avoir, ¿de acuerdo? Tu es sorti de la maison y Marie s'est levée ce matin. Los dos últimos ejemplos, ambos lo hacen con el verbo être, pero cada uno por razones distintas. El primero de estos dos sería sortir, es un verbo de la lista de los 14, y el último verbo sería se lever, levantarse, que como veis es un verbo pronominal, ¿de acuerdo? Bueno, por mi parte creo que no tengo más nada que explicar, ya sabéis que si tenéis alguna duda podéis escribirme al email y bueno, espero que con este vídeo haya quedado todo mucho más claro. Un abrazo, chicos.